Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy desde España y México. Es un conversatorio, por supuesto, hablando de tendencias internacionales de litigación en España y México. En realidad, hemos invitado a los panelistas con más experiencia en el campo y especialistas en España y en México sobre esta materia. Mi nombre es Beatriz Montero, soy la directora del área de Derecho en UNIR México y me complace mucho darle la bienvenida, en primer lugar, al licenciado en Derecho, Óscar León, y me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Óscar León es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es abogado en ejercicio y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Actualmente es diputado cuarto de la Junta de Gobierno de dicho colegio, siendo actualmente responsable de la Comisión de Formación y miembro del Grupo de Habilidades Profesionales del Consejo General de la Abogacía Española. Es socio director del despacho Leonarte Firma de Abogados y compagina la actividad de dirección del despacho con su ejercicio profesional. Es autor de 12 libros sobre práctica profesional con la editorial Aranzadi, oratoria forense, fidelización de clientes, habilidades profesionales del joven abogado, honorarios profesionales, preparación de la audiencia previa y el juicio manual para el abogado litigante, el arte del interrogatorio de testigos, el arte del alegato, máximas del interrogatorio y el interrogatorio del perito. Ha colaborado en las obras La prueba en acción y en Compliance. Ha escrito numerosos artículos y posts relacionados con su especialización en materias vinculadas a la práctica profesional en todas las áreas estratégicas: litigación, gestión de despachos, marketing, etc., colaborando con numerosas revistas y diarios vinculados con el sector legal, ABC, Expansión, la revista de Aranzadi, Actualidad Jurídica de Aranzadi, Legal Today, Economist and Tourist and Jurist, elderecho.com, CEPIN, Confilegal, Diario de Sevilla, Diario de la Ley y Let's Go. Formador conferenciante y profesor universitario del Máster de la Abogacía y el título de experto en litigación por UNIR, desarrolla una actividad formativa por todo el país a través de colaboraciones con colegios de abogados y asociaciones de jóvenes abogados. Desde 2011 dispone de 3 blogs: Manual Interno de Gestión, perteneciente a la revista digital legaltoday.com, y Óscar León y el blog del abogado litigante, siendo un profesional muy activo en las redes sociales. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Ahora voy a presentar al maestro Carlos Alberto Rosas Landa García, y él cursó sus estudios de licenciatura en la máxima casa de estudios de nuestro país, México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el primero de la generación en obtener el título de licenciado en Derecho y comenzó sus estudios de posgrado cursando la maestría en Derecho Civil en los años que corrieron del 99 al 2000. Comenzó su carrera como abogado postulante en el año 94, cursando su pasantía en el despacho Rosas Landa Abogados. Trabajo que continuó hasta el año 2000, colaborando al final como abogado postulante. En ese año apertura junto con su hermano RLG Abogados SC, siendo uno de los socios fundadores en este despacho de corte privado y amparo, donde actualmente se desempeña como director general y secretario del Consejo de Administración. A la cuenta, ya con 28 años de experiencia en litigio. Académicamente, comenzó su trayectoria docente como profesor, combinando siempre esta actividad con la postulación. La universidad donde impartió cátedra por primera vez fue precisamente en la UNAM, en el año del 99. Ahí impartía la materia práctica forense de amparo. Sin embargo, en el año 2003
Se dedicó a impartir clases en diversas universidades particulares, como son la Universidad La Salle, la Universidad Anáhuac, Campus Norte, y la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Dentro del desarrollo de su abogacía, ha ocupado los siguientes cargos: jefe de carrera de la Facultad de Derecho en el periodo comprendido 2011-2012 de la Universidad La Salle, director jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del año 2012 al 2015, miembro activo y colaborador del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, de diversas embajadas en territorio mexicano, entre otras actividades. Actualmente realiza su actividad cotidiana como abogado postulante y la combina con la coordinación de contenidos de la maestría en juicios orales de la Universidad Internacional de La Rioja, donde se desempeña entonces como coordinador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar esta mañana y esta tarde de España con nosotros. Muy bien, pues, yo quiero darles la palabra a nuestros invitados para que nos hagan el favor de hablar. En primer lugar, y quisiera que Óscar comenzara con la explicación de qué son las técnicas de litigación y por qué son importantes para el abogado. Adelante, por favor, Óscar. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Saludaros a todos. Para mí es un verdadero placer estar con vosotros, acompañando y compartiendo. Y, por supuesto, un saludo a mi ilustre colega Carlos, aquí presente. Vamos a hablar de las técnicas de litigación y su importancia para el abogado. Y qué mejor que empezar hablando de las funciones del abogado. El abogado realiza básicamente tres funciones. Una primera de asesoramiento al cliente, consejo legal. Una segunda de intermediación, negociación, y una tercera de defensa ante los tribunales. Cada una cumple una función fundamental. La primera, asesorar antes de iniciar un litigio o para prevenir el litigio. La segunda, para evitar el mismo a través de esa posible negociación y acuerdo. Y finalmente, la defensa de los tribunales cuando ya no queda otro remedio que intervenir, bien como demandante, como acusación, bien como la defensa, bien sea en civil, penal o cualquier otro orden. Pues bien, centrándonos en lo que es el litigio, en la defensa del litigio, nos encontramos con que es una de las facetas más complejas del abogado. ¿Por qué? Pues porque, fijaros, no dependemos solamente de nosotros, dependemos del caso que nos pasa al cliente. Puede ser un caso muy fácil o puede ser un caso muy complejo, con lo cual vamos a depender de esa suerte, entre comillas, de cómo nos llega el asunto. En segundo lugar, vamos a depender de un abogado que va a estar enfrente nuestra, uno o varios, que se van a oponer con su argumentación a nuestra pretensión. Y finalmente nos vamos a encontrar con un tercero que decide, que es el juez. Por eso, precisamente, la intervención del abogado es una intervención de medios y no de resultados. Yo no voy a poder nunca garantizar como abogado un resultado. Pues bien, dentro de este contexto del litigio, para el abogado va a ser fundamental disponer de un conocimiento técnico y de un conocimiento procesal. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de un conocimiento técnico me refiero al conocimiento sustantivo, a lo que hemos aprendido todos en nuestras carreras y en nuestros grados. Es decir, el conocimiento de la norma, del derecho, de los principios generales, de la jurisprudencia. Y eso abarca no solamente ese conocimiento técnico, sino su actualización permanente y la capacidad del abogado de poder aplicarlo a cada caso concreto. Eso sería el conocimiento técnico. Un abogado que no domine la materia jurídica en la que tiene que intervenir, pues poco recorrido, poco futuro tiene en la profesión. Pero junto al conocimiento jurídico también tiene que tener un conocimiento procesal, que por aquí muchas veces le llamamos las matemáticas del derecho, el derecho procesal, los plazos, las acciones que tenemos que entablar dentro del proceso. Entonces, claro, un abogado que sepa mucho de derecho, pero no se sepa manejar procesalmente, tampoco tiene futuro en la profesión. Por ello, son dos elementos clave, el derecho sustantivo y, por otro lado, el procesal. Pero ¿qué ocurre? Que cuando vamos a juicio nos encontramos con un testigo hostil, nos encontramos con un juez que a lo mejor tenemos discusiones con él desde una perspectiva jurídica pero que no entiende o que no acepta nuestros planteamientos, nos podemos encontrar con un contrario que nos pone muchas dificultades. En definitiva, eso nos lleva a que tampoco basta ese conocimiento técnico, jurídico, ni ese conocimiento procesal, sino que ahora entran en juego muchas veces las emociones, entra en juego la comunicación, entran en juego nuestras técnicas argumentativas.
Y esas resistencias que se producen en el proceso, nos van a obligar a disponer de unas técnicas de litigación. Y ahí es donde entramos. ¿Qué son las técnicas de litigación? Pues las técnicas de litigación no son más que unos conocimientos prácticos aplicables a todo proceso, antes, durante y después del juicio, que nos dan una capacidad de intervenir estratégicamente para sacar el máximo partido a la pretensión que estamos realizando, que estamos implorando ante los tribunales, que estamos postulando. Esas técnicas estratégicas beben de las fuentes de la psicología, la comunicación, la oratoria, la argumentación, los usos forenses, etc. Estas técnicas forenses no están escritas en ningún sitio, no están codificadas, sino que resultan de la experiencia acumulada por parte de los abogados en los tribunales, que ha llegado que tras siglos de experiencia, pues resulta que cuando vayamos a un juicio, cuando preparemos un juicio, cuando salgamos de un juicio, antes, durante y después del juicio, vamos a tener una serie de habilidades estratégicas que nos van a permitir que la aplicación de esos conocimientos jurídicos y de esos conocimientos estratégicos le saquemos el máximo rendimiento. Por poner un ejemplo, ¿qué serían las técnicas estratégicas que no están codificadas? Pues irían desde, por ejemplo, lo que es la modalidad del interrogatorio directo a las técnicas que se aplican en el interrogatorio directo, como pueden ser el establecimiento de unos objetivos. Pero es que también pueden ser las técnicas de litigación el objetivo de desacreditar al contrario, como puede ser finalmente la técnica específica de no preguntes si no conoces la respuesta. Es decir, en las técnicas estratégicas es una cantidad enorme de formas de intervenir, de argumentar, de comunicar en el proceso que nos van a permitir pues ser más eficaces y eficientes cuando defendamos. Y precisamente en esta maestría se van a aplicar constantemente estas técnicas de litigación, con la idea de que cuando intervengamos recuperemos esos 8, 10, 15 años que nos pueden hacer en cualquier ejercicio profesional, que nos hacen aprender esas técnicas, pero que gracias a los estudios previos pues vamos a ir alcanzándolas. Esa es la gran ventaja de anticiparnos y conocer esas técnicas de litigación. Actualmente, ¿cómo se accede a las mismas en la profesión? Pues fijaros, es curioso, ¿no? Porque todos los que hemos ejercido, y Carlos me lo va a confirmar, ¿no? Pues aprendemos de nuestros maestros y de nuestras experiencias, de primeras experiencias que vamos a sala, vamos a juicio, observamos a otros abogados, pero especialmente al maestro que nos ha enseñado, y ahí poco a poco vamos desarrollando nuestra forma de hacer un alegato, nuestra forma de interrogar. Bien, pues resulta que si nosotros podemos codificar todos estos usos forenses no escritos, todas esas técnicas de litigación no escritas y aprenderlas, y una vez que las hemos aprendido, que las hemos interiorizado, ponerlas en práctica, pues vamos a tener ganado mucho tiempo en relación con lo que sería esa experiencia inicial que tuvimos nosotros hace años, que para alcanzar esas técnicas tuvimos que pasar por una serie de experiencias, ensayo, error, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gran noticia es que las técnicas de litigación se están empezando ya, de alguna forma, a codificar en el sentido de explicarnos y recogerlos. Veremos luego, cuando hablemos en la segunda pregunta sobre el interrogatorio, pues como ya algunas de estas técnicas se han ido recogiendo en algunos códigos, por lo menos tienen una semblanza en esos códigos. En definitiva, ¿qué nos pueden aportar las técnicas de litigación a los abogados? Pues nos pueden aportar seguridad para cuando estemos en sala, para cuando preparemos al cliente antes de entrar en sala y para cuando acabemos, cómo relacionarnos con el cliente. En segundo, solvencia. ¿Por qué? Porque vamos a poder transmitir nuestros conocimientos jurídicos con mayor solvencia, con mayor seguridad, con mayor eficacia. Y finalmente, autoestima. La autoestima es muy importante para el profesional. Un abogado cuando entra en sala muchas veces no sabe lo que va a ocurrir. Y cuando sale, pues puede salir disgustado, puede salir frustrado, puede salir no contento, porque ya sabéis, hay un discurso que es el que se planea, otro el que se hace y es el que hubieras hecho, ¿no? Pues siempre sales con el que hubieras hecho y acabas preocupado y tal, ¿no? Entonces, en definitiva, nos va a ayudar mucho a crecer como abogados. Así que con esto termino, Carlos. ¿Tienes algún comentario que hacer al respecto? Claro que sí, Óscar. Pues fíjate que es muy interesante lo que platicas, Óscar. Es un tema muy de actualidad, el enfoque que tú le estás dando a las técnicas de la abogacía.
Porque bueno, digamos, en aquellas épocas cuando yo salía de la universidad, hablamos del año 2007, 97, perdón, del 97, pues todo esto que tú planteas era una realidad que teníamos que enfrentarnos los abogados que ya somos de la vieja guardia, que literal, tenías una clase de procesal o 4 o 5 clases si bien te iba en la universidad, pero realmente el cómo salías a la práctica, como dices tú en las cortes o en México en los juzgados, pues teníamos que empezar a base de error, acierto, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, la pasantería, que era esa etapa previa de los estudiantes cuando íbamos a los tribunales a practicar, pues realmente estaba llena de experiencias muy, muy duras, porque hubo cosas que todos hemos vivido muy, muy pesadas, los que ya somos abogados grandes. Y creo que es muy importante lo que tú estableces, Oscar, en el sentido de decir, el abogado en la actualidad, el abogado, de hecho, por los decánogos que tenemos los que somos abogados colegiados, no podemos garantizar un resultado. Eso es muy loable y eso es algo muy bueno que tú estás señalando. Pero lo que sí podemos garantizar es que la técnica, el proceso que vamos a realizar, si esté con apego a un estándar de calidad, y es precisamente como dices, ¿no? Las maestrías en la actualidad, pensando en la maestría que nosotros tenemos, es una codificación que se ha realizado precisamente esas técnicas de investigación a lo largo del tiempo, que ahora sí ya no te presentan un escenario tan desagradable como que el que tuvimos los abogados viejos, sino que realmente puede haber ese ahorro de tiempo que tú señalas ya yendo a cursar estudios, que no pueden garantizar un resultado, pero sí pueden garantizar que el proceso esté de acuerdo a los estándares y con una técnica y con una estrategia bien planteada. Eso creo que es muy loable, Oscar. Sí tienes toda la razón ahí. Ahí estoy de acuerdo totalmente contigo. Pues muchas gracias, Carlos. Bueno, pues precisamente al hilo de lo que tú has comentado, te voy a hacer yo una pregunta ahora, que sería, ¿cuáles son las tendencias actuales de la abogacía en el litigio oral y cómo las aborda esta maestría? Pues es muy buena pregunta, mi estimado amigo. Mira, en la actualidad los juicios orales en México tienen más o menos una década. Son muy recientes estos juicios. Anteriormente la oralidad nada más la vivíamos en materia laboral. El derecho del trabajo aquí en México siempre ha sido a través de esta institución. Pero a través de las reformas del 2008 y 2011 de la Constitución Política Mexicana, pues de repente arrancamos nuestra salida con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el cual rompemos el esquema del expediente, de todo lo hacíamos por escrito y esperábamos nuestra respuesta por escrito, y entramos vertiginosamente a un tema de oralidad, un tema en el cual la participación del abogado pues ya es totalmente activa y a tambor batiente frente a un juez, frente a una fiscalía, y en atención a eso, pues la gran problemática que hubo, e incluso nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció incluso la figura de que el juez podía o puede, si se considera o ve que el defensor no tiene la capacidad para este tipo de procesos, puede suspender la diligencia y lo revoca y te pone uno de oficio, ¿no? Ha habido diversos videos que pueden encontrar en las redes sociales donde muchos abogados han pasado por este momento vergonzoso, ¿no? En el cual el juez de repente suspende la audiencia y dice, oiga, no tiene los conocimientos adecuados para este sistema oral y lo cambia. De ahí, en el año 2015, empieza a permear esta oralidad hacia los temas relacionados con civil, mercantil, familiar, y en el año 2020 entramos a los sistemas de recuperación, que es el sistema ejecutivo o el juicio ejecutivo oral mercantil. Entonces, ese, digamos, es la tendencia, el parteaguas donde pudiéramos empezar a comentar este tema. Ahora bien, como tú, y retomo tu comentario, porque de verdad es muy acertado la forma, es muy gráfico cómo lo estás planteando, Oscar, y creo que quedó muy entendible para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Esta compilación que tú mencionas de conocimientos van más allá, digamos, al esquema de las maestrías tradicionales o la oferta educativa que por ahí se puede encontrar en la red. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en UNIR es precisamente hacer esa compilación de conocimientos basados en la ley, fundamentalmente, pero basándonos en la 10ª época, en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que ya son aquella interpretación que entra directamente relacionada con lo que serían los temas mercantil, civil, familiar y penal. Entonces, el diseño que tenemos de nuestra maestría, que es aprobado por la SEP en el año pasado, pues es muy actual, es muy contemporáneo. Va precisamente a establecerte ese grado de expertise, ese grado de preparación, aquel cúmulo de experiencias que te van a poder ayudar para efecto de que tú puedas contar con esas herramientas y esos conocimientos necesarios.
Mira, yo recuerdo que yo he sido profesor ya por más de 20 años en universidades y con varios exalumnos de repente llegan a hacer el comentario que es muy común, quizás abogados que nos estén viendo en este momento lo pueden recordar, el famoso comentario de que el abogado se hace en la calle. Decían, es que mira, el abogado se hace en la calle, en los tribunales, y eso refleja precisamente el comentario que tú nos hacías. Sí, efectivamente, el abogado aprende la teoría, aprende la práctica en la licenciatura, pero esa práctica, ese expertise, lo tenía que llevar a cabo día con día en las calles. En la actualidad, esta maestría específicamente, al estar enfocada en ese sentido de darle ese expertise, ese grado de dominio, ese grado de avance, esas técnicas de litigio en 4 áreas específicas de nuestro derecho mexicano, ayuda y facilita para que el alumno, cada que ingrese al aula virtual con nosotros, empiece a tener ese pack, ese compendio, a la luz de expertos que nosotros tenemos en cada una de las áreas, para que se les pueda empezar a comentar, mira, esta institución es de esta manera. Tienen la literatura base que está en la biblioteca virtual, y el maestro se convierte en un facilitador maestro con experiencia en el área que va a dar, y empieza a comentarle, este conocimiento tú lo vas a aplicar forensemente, de esta manera te sirve para esta situación. Quiero retomar otra parte que tú comentabas, Oscar, muy específica, de lo que es la praxis. La praxis, efectivamente, como tú lo dices, en ocasiones el código te puede establecer la forma del interrogatorio, pero en la práctica es donde tú entiendes que uno de los objetivos quizás del interrogatorio es desvirtuar al testigo ofertado por tu contraparte. Y muchas veces esos temas no se tocan. Incluso aquí en nuestra maestría tenemos una materia específicamente que es la técnica del interrogatorio. Y ahí entramos en esos elementos que son indispensables de la vida profesional, como lo es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Es decir, qué técnicas tengo yo, cómo elaborar esa técnica para poder desvirtuar un testigo con apego a la ley. Y como eso, mi estimado amigo, pues podríamos comentar bastantes situaciones que en realidad, pues no están en la ley, y era lo que refería esa frase de que nos teníamos que hacer en la calle. Mira, la maestría que nosotros estamos llevando a cabo aquí en México es totalmente innovadora porque el sistema que estamos implementando es básicamente práctica, compilada, pero no en una compilación como quizás pudiera ser en ideas de personas o autores, sino en los criterios emanados por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados. Entonces, la verdad es que todo eso es una oferta educativa que pudiera ser considerada muy fresca, muy vigente, pero sobre todo una cuestión que es muy útil para todas aquellas personas que de repente están muy interesados en buscar esa especialización. En el año 2000, digamos, ya vamos a hablar de historia antigua, ¿no? En el año 2000, cuando yo estudié mi maestría, las maestrías en aquella época, y a lo mejor para personas jóvenes que nos están viendo, realmente eran hechas para que nos volviéramos profesores, maestros, literal, como tal. Entonces, las cargas que la SEP en aquella época establecía para los REBOEs, pues eran cargas de 50% de la maestría de pedagogía. Entonces te enseñaban a ser un buen pedagogo para dar clases, y cuando uno lo estudiaba, pues ibas con esa intención de ser pedagogo docente, ¿no? En materia de derecho. En la actualidad, ya la SEP tiene una vertiente diferente, y esta maestría específicamente de REBOE, yo pudiera considerar que trae un alto grado de especialización en todos aquellos temas relacionados y específicos con lo que es la especialización ante tribunales, porque de verdad, los principios de los juicios orales son diametralmente diferentes a los principios de los juicios escritos a los que estábamos acostumbrados aquí en México. Entonces, esta maestría es oferta como una especialización realmente con todos aquellos conocimientos que le pueden dar todas esas herramientas necesarias para las personas que quieren aprender a llevar a cabo una estrategia legal dentro de la postulancia en el litigio mexicano. Y la verdad, pues es que es un programa muy bien diseñado. Y sí tienes razón, muchas cosas de las que tú dices, mi estimado amigo Oscar, porque aquellos que ya somos abogados de la vieja guardia, pues sí sufríamos bastante cuando no teníamos estos compendios, ¿no? Era la memoria, los errores que iba uno cometiendo y las lágrimas y el sudor que derramábamos, ¿no? Pero sí. Oye, Oscar, y tú en relación a esto, pues, ¿tú cómo ves la oferta educativa de esta maestría? Bueno, yo de lo que... Muchas gracias, Carlos. Yo de lo que has comentado, quería destacar, bueno, por supuesto, yo me he examinado lo que es la maestría, todo su sumario, todos sus contenidos, y de hecho participé en su momento en el diseño junto a los compañeros de México, y sí puedo decir que por supuesto, avalo lo que estás comentando, ¿no? Es decir, la vocación práctica que tiene el título.
Eso es fundamental, ¿no? Y yo quería simplemente comentar un poco nuestra experiencia en España, porque es parecida a la que tenéis allí, porque nosotros, el sistema que tenemos actualmente es un sistema oral también, pero en civil, especialmente en civil, que es un volumen importantísimo de materia, pues nosotros empezamos, o sea, hasta el año 2000, pues todo era escrito, todas las pruebas testificales, los interrogatorios de parte, las periciales, los expertos, todo era escrito. Y con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, pues pasamos ya a la técnica de la doble audiencia oral, una audiencia previa para proponer y admitir pruebas y ya el juicio en el que se practica la prueba, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio, me imagino que muy parecido al que habéis tenido allí en cuanto a la oralidad, y eso a dónde nos lleva. Pues eso nos lleva a que las, digamos, destrezas y habilidades que tiene que tener el abogado actualmente han cambiado absolutamente. Y ahora se necesita que el abogado sea un gran comunicador. Siempre lo ha tenido que ser, porque hemos tenido que hablar con el cliente, hemos tenido que negociar y hemos tenido que escribir bien. Y para poder comunicarse hay que escribir bien. Pero ciertamente ahora ya nos hace falta un uso del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, comunicar bien. No significa que vayas a ganar un caso por comunicar bien, pero sí puedes perderlo por no comunicar bien. Por lo tanto, tienes que estar siempre en igualdad de armas con el letrado que tengas enfrente y que haya pues esas habilidades. Por lo tanto, yo de lo que has comentado destacaría, por supuesto, la adaptación de la maestría a los requerimientos actuales de lo que es el ejercicio profesional del siglo XXI, pero por otro lado también llamar la atención de la importancia que tiene para los jóvenes abogados y para los seniors también, ¿no? O los de la vieja guardia, como tú los has llamado, pues de alguna forma reciclarnos en una materia tan importantísima como es la oralidad. Definitivamente contigo. Oye, Óscar, y pues fíjate, hay una pregunta que yo te quiero realizar. Mira, precisamente en tema de interrogatorios, ¿qué similitudes logras tú observar, Óscar, entre las técnicas del interrogatorio de los testigos en materia penal en los procesos de España y los de México? Fíjate que es un tema interesante. ¿Qué punto de vista tendrías relacionado con esto? Sí, bueno, yo primero para responder a esa pregunta, me gustaría un poco primero realzar la importancia que tiene el interrogatorio, la prueba de interrogatorio de testigos, ¿no? O prueba testimonial, ¿no? Como le decís en México. Fijaros, para mí la prueba de testigos, especialmente en el campo penal, es una prueba absolutamente clave, es muy importante. Y existe una razón para ello, y la razón es la verdad. Porque al final lo que se trata de buscar en los procedimientos judiciales, y especialmente en el penal, es esa verdad de lo que ocurrió. Pero ¿qué pasa? Que siguiendo a Beitelman y Dulce, que hacen una argumentación que me encanta, pues resulta que la verdad está en el pasado. La verdad no está aquí. Hay que viajar al pasado a buscarla. Claro, si hubiera cámaras que cogieran esa verdad, sería fantástico. Pero no siempre tenemos las cámaras para grabar lo que ha pasado. ¿Y eso qué significa? Pues que la verdad que llega al proceso es una verdad poliédrica, con muchas caras, una verdad parcial, una verdad muchas veces interpretada por una parte. En definitiva, nos encontramos con la verdad de la parte actora, con la verdad de la parte demandada, la del acusado, la de la víctima, la de un testigo, la de otro, la del perito. Al final, de ahí hay que extraer, lógicamente, esa verdad que se adapta a la versión que tú estás defendiendo. Es decir, la verdad es la que tú crees realmente y que tú consideras que ha quedado aprobada. Y claro, para eso, el abogado se convierte en un mensajero, en el mensajero de la prueba, especialmente de la prueba testifical. ¿Por qué? Porque la prueba no habla por sí mismo, porque los testigos jamás están preparados para testificar en un juicio. Y los testigos saben más de lo que han visto que de cómo expresarlo y comunicarlo en un juicio. Y por lo tanto, el abogado juega un papel trascendental, haciendo hablar a la prueba. Es el mensajero de la prueba. Es el que toda la información que tiene el testigo la va a trasladar con las preguntas que haga y con las respuestas que obtenga para que el juez alcance esa verdad. Y eso se consigue con la técnica del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio de la que hablaremos. Pero sobre todo hay que destacar la importancia de la prueba testifical precisamente en el proceso penal y de la importancia, por consiguiente, de que el abogado esté preparado en técnicas de litigación relativas al interrogatorio para poder precisamente hacer hablar a esa prueba y que la verdad llegue a donde tiene que llegar, que es al juez para que dicte la sentencia. Bueno, pues hecha esta introducción,
Yo estaba echándole un vistazo, he estado viendo, que además hay un tema, creo recordar que es el tema 11, me parece, del temario, en el que, sí, el tema 11 se regula, se trabaja específicamente sobre interrogatorio de testigos, ¿no? O sea, de una forma muy completa, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido, me he ido a lo que es el código que regula la materia en México, y me ha llamado la atención dos cosas. Una, por un lado, que la regulación general del interrogatorio es muy parecida sustancialmente a la que hay en España, aunque las diferencias que hay son unas diferencias muy importantes. Y voy a explicaros por qué. Porque si vamos a la sección primera, que es digamos, las normas generales, pues el deber de testificar, las facultades de abstención, las exenciones, el secreto, la citación, la comparecencia, es prácticamente igual que en España. Muy parecido. Son normas que tienen como objeto definir y facilitar, digamos, las obligaciones de los testigos dentro del proceso con su haz de deberes, derechos y obligaciones, ¿no? Pero si nos vamos a la sección tercera, que es disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio, ya los distintos artículos, son 4 o 5 artículos, tratan una serie de materias muy semejantes a las españolas. Voy poniendo, por ejemplo, las declaraciones en la audiencia del juicio tienen que ser personales, el juez da unas advertencias, cabe la posibilidad de incomunicar a los testigos para que no se contaminen, pero la diferencia que hay es que en España, por ejemplo, el juez tiene obligación de realizar unas preguntas que se llaman las generales de la ley. Tiene usted amistad, enemistad, algún interés en el procedimiento, tal y cual, que aquí en México se suple con unas advertencias que le hace el juez al testigo también. Después, en cuanto al desarrollo del interrogatorio, pues, que es el artículo quizás más interesante, nos está hablando de que hay un interrogatorio y un contrainterrogatorio, e incluso una posibilidad de repreguntar una vez que se ha concluido el contrainterrogatorio. Entonces, aquí llama la atención dos cosas muy interesantes. Una primera, que en España no se habla de interrogatorio directo y contrainterrogatorio, sino que primero pregunta una parte y luego pregunta otra. Pero aquí en México ya se ha metido, se ha recogido dentro de lo que es el propio código la diferencia de estas dos modalidades tan importantes de interrogatorio, el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Y eso es un gran avance en el proceso adversarial, porque se está desde el principio ya en el código llamando la atención de que para interrogar hay dos modalidades de interrogatorio. El directo, que es el interrogatorio que hace el abogado, aquel testigo que mantiene una versión acorde, afín o similar a la que él mantiene, en definitiva, el testigo que nosotros proponemos a juicio, y el contrainterrogatorio, que es el interrogatorio que hace el abogado a aquel testigo que mantiene una versión contraria, opuesta y diferente a la que nosotros tenemos. Por decirlo de una forma clara, el interrogatorio directo sería el que le hace el abogado defensor al acusado o le hace el fiscal a la víctima. Y el contrainterrogatorio, el que hace el abogado defensor a la víctima o el fiscal al acusado. Eso serían las técnicas, pero en vuestro código se recogen de una forma expresa, lo cual ya te está avanzando la introducción dentro del código de unas técnicas de litigación clave. ¿Por qué? Porque tanto el interrogatorio directo como el contrainterrogatorio tienen unas de habilidades, cada uno completamente diferentes. Hay una asimetría de habilidades. Por lo tanto, cuando vayamos a encarar o abordar un interrogatorio directo, tenemos que aplicar las técnicas propias del directo. Y cuando vayamos a contrainterrogar, tenemos que aplicar las técnicas del contrainterrogatorio. Y esto es fundamental para un abogado. Y esto se va a estudiar en la maestría. Es decir, qué técnica tenemos que emplear en cada caso. Luego, fijaros, también se habla de las preguntas que hay que hacer, ¿no? Y, por ejemplo, en México, pues, hay un repertorio muy amplio de preguntas que están prohibidas, ¿no? Las poco claras, conclusivas, ambiguas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o coactivas o que pretendan coaccionarlo. Las sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en el contrainterrogatorio. En España el listado es más breve, las sugestivas, las capciosas o las impertinentes. Aquí es más completo, digamos, el listado de preguntas vedadas, aunque aquí en España pues las impertinentes caben casi todas también, ¿no? Pero fijaros, hay una cosa también muy, muy interesante. Se permiten las preguntas sugestivas en México en el contrainterrogatorio. Es decir, que se está siguiendo la técnica anglosajona, que es la que se ha exportado, digamos, a Latinoamérica en cuanto a este tipo de interrogatorio, en el cual solamente para poder alcanzar esa verdad, el contrainterrogador dispone de la técnica de las preguntas sugestivas para poder, que son preguntas cerradas, muy informativas,
y que te piden una respuesta sí o no muy concreta, lo cual permite esa búsqueda de la verdad. Eso está recogido expresamente en México, en el Código Penal, vamos, en el código correspondiente. Incluso recoge algo que me llama mucho la atención, el testigo hostil. Es decir, si tú estás interrogando a tu propio testigo y ese testigo se vuelve hostil contigo, es decir, que de alguna forma rechaza tu interrogatorio o se está oponiendo a lo que le estás preguntando, puedes transformarlo en un testigo hostil y, por lo tanto, hacerle preguntas sugestivas. Eso es interesantísimo. Eso demuestra el avance que existe en México en relación con la aplicación de las técnicas de litigación en el sistema adversarial, ¿no? Y bueno, finalmente hay un artículo que regula el apoyo a la memoria para demostrar o superar contradicciones, es decir, que el testigo puede apoyarse en algún documento. En España existe también, pero previa venia por parte del juez, ¿no? En definitiva, muchas similitudes, pero a nivel de técnicas de litigación yo observo que hay mayor profundización en el sistema mexicano, ¿no? Así que, bueno, yo creo que con esto, pues más o menos respondo un poquito a tu pregunta, Carlos. Me imagino que querrás reflexionar al respecto, ¿no? Sí, fíjate que sí. Hay una parte muy interesante de lo que estamos platicando y ahorita tú lo comentas, Oscar. Sí, efectivamente, los códigos mexicanos tuvieron ese grado de evolución que pudiéramos hablar de ellos a lo mejor en la legislatura actual, federal y las legislaturas locales, en algunas entidades, en los cuales sí, ya se empezaron a incursionar esas técnicas de investigación. Quizás para algunas personas que nos están viendo en este momento, que pues, a lo mejor no tienen el conocimiento de que esto es una técnica de investigación o que era la técnica de investigación, sino que eran empíricos, lo habían aprendido del paso del día a día en los tribunales, ya con la técnica y el estudio ya profesional, pues te percatas de que sí, los códigos están teniendo realmente estas técnicas ya de litigación insertas dentro de, como tú lo señalas, el Código Nacional de Procedimientos Penales en la relación con el tema de los testigos, efectivamente concibe esa institución del testigo hostil y definitivamente creo que es todo un avance porque pues aquellos abogados que hemos tenido que estar litigando en materia penal, pues de repente te percatas que sí, ¿no? El testigo que a veces tienes que llamar no necesariamente tiene que ser un testigo, digamos, amigable, por decirlo de alguna forma, como pudiera ser en materia civil, mercantil o familiar, ¿no? Sino que realmente por quien se percató de los hechos dentro de la causa penal a la hora de interrogarlo, sí puede empezar a tener esa dificultad de la pregunta abierta, que es la naturaleza, y al establecer esta institución del testigo hostil, sí, definitivamente es un avance porque podrá sacar la declaración por parte de este personaje, pero ya ahí volvemos al tema, ¿no? Ya depende mucho la especialización y la sagacidad que tenga para saber cómo vas a elaborar ese cúmulo de preguntas para sacar la respuesta que beneficie los intereses de la persona que representa. Entonces, esa parte es totalmente importante lo que acabas de comentar, Oscar. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Pues mira, al hilo de lo que has comentado antes, yo he apuntado aquí una pregunta que no sé si te va a coger de sorpresa o no, pero me arriesgo a decírtela, ¿no? Que es, okay. ¿Cómo se imparte el juicio oral mercantil? Porque has hablado del juicio mercantil, precisamente. Sí. ¿Cómo se imparte el juicio oral mercantil en nuestra maestría de acuerdo con estas innovaciones que has venido comentando? O sea, ¿cómo se impartiría? Bueno, mira, esa es buena pregunta. Mira, para hablar de esto tendríamos que platicar un poco de la materia mercantil y cómo es que ha ido iniciando o cómo se ha ido tratando esto en México. Mira, la materia mercantil comienza a ser oral a partir de hace no más de 6 años. Entonces, en ese momento empiezan a hacerse las reformas, las adecuaciones, y pues establece un primer capítulo dentro del Código de Comercio que habla del juicio oral mercantil. Ese juicio básicamente se enfocaba a todas las controversias. Aquí en México hay un artículo que es el artículo 75 del Código de Comercio, mi amigo, que te dice cuáles son los actos de comercio. Entonces ya en atención a esa regla, todas las controversias que tengan comerciantes se van a ir por esa vía de la oralidad. Se puso un primer tope, era un tope casi de 500,000 pesos y ese tope se ha ido actualizando año con año. Hay un índice de percepción y va creciendo. ¿Por qué tuvimos que entrar a ese tema de la oralidad en México? Porque de acuerdo a las cámaras internacionales de comercio, la cuestión que nosotros teníamos era que la inversión extranjera que tenía de repente capital invertido en México, se quejaban porque de repente decían, oye, mis inversionistas pues están haciendo producir a su país económicamente, pero el tema de la cartera vencida en México es notable, es considerable el grado de cartera vencida. Entonces decían, mira, yo no puedo mandar o promover inversión de mi país a México
Si de repente cuando en el comercio por ahí hay una deuda, una cartera no cobrada, algunas facturas, alguna mercancía, y para que mi inversionista tenga que recuperarse va a aventar 4 años de proceso, dicen, no, pues eso es un tema que va a desalentar, ¿no? Entonces, en atención a eso es que hace 6 años precisamente entramos con esta modificación al Código de Comercio y empezamos a hacer juicios que empiezan a ser más rápidos, tendientes a una solución más ágil del procedimiento. Dentro de lo que empezó a hacer esta reforma para la oralidad, fue empezar a quitar muchos recursos, Oscar, que también México es conocido en el mundo por esa parte, de que nuestro sistema de justicia anterior a la oralidad tenía una gama impresionante de recursos para que aquel demandado que era moroso, aquel demandado en México le decimos chicanero, aquel que no quería pagar, pues de repente metía un recurso y otro y otro y otro, y pues ahí se lo iba llevando, ¿no? Entonces, la oralidad de México precisamente empieza con esa celeridad. Compacta las etapas procesales, como es, estamos en esas 2 audiencias que tienen el proceso también en España, en la cual en una, pues, a ver, preparamos el proceso y llegamos a acuerdos probatorios y a ver si hay un arreglo y si no, en la siguiente son pruebas y ahí se acabó, ¿no? Entonces, se vuelve más ágil. ¿Cuál fue la problemática que empezamos a vivir los abogados en aquel momento? Volvemos a lo mismo, la oralidad nos vuelve a agarrar desprevenidos a los litigantes. Entonces te empiezas a percatar que cuando va la gente al foro para empezar a llevar a cabo sus audiencias, se les pasaban los momentos procesales, no preparaban debidamente las pruebas, se les olvidaba objetar algún documento, y entonces eso hizo que los resultados que querían los abogados pues, empezaran a ser negativos, porque volvemos al tema, estábamos empezando a aprender otra vez ese sistema. O sea, los abogados ya de experiencia regresábamos otra vez como al pasante ahí que andaba en la universidad con esas lágrimas y sudor que hemos mencionado, bueno, que he mencionado mucho, y ahí empieza la problemática. Pero después de eso, en el año 2008, de acuerdo a la Cámara de Comercio, a las cámaras de comercio mexicanas, pues empieza a tomar realce esta institución porque el abogado empieza a aprender, empieza a haber una especialización también del Poder Judicial de la Federación y entonces empieza a haber un resultado más rápido en solución de controversia. Fíjate que es curioso, pero de acuerdo a datos de la Judicatura Mexicana, en México un gran mercado de clientes que puedes tener son empresas extranjeras que tienen algún tema de comercio con México. Es como un área que muchos abogados no han volteado a ver, pero la verdad es muy interesante y pues ahí está, no están buscando despachos que sepan manejar estos juicios orales. A una empresa extranjera ya no le puedes decir, pues mire, más o menos como en 4 años vemos cómo nosotros, ya estás fuera, ¿no? Del radar de los despachos que les pueden atender. Pero sí, los abogados mexicanos que hemos migrado hacia la especialización de la oralidad, pues ya tienes ahí una carta de presentación en relación con esta inversión extranjera que viene a México. Y digo, también las empresas mexicanas también quieren recuperar rápido su dinero, ¿no? En este sentido, Oscar, la maestría, como estamos abordando, fíjate que nos llega muy bien una reforma, porque de acuerdo a este tema mundial de pandemia, pues mucho de la gestión judicial se fue en línea, o sea, nos volcamos a internet los abogados también. Entonces, el Poder Judicial de la Federación, digo, hay que reconocerle que en México este volcamiento lo hizo muy bien. O sea, realmente empezaron a implementar ya todos los juicios en la actualidad en México federales, ya los puedes llevar en línea. Esto es muy eficiente, yo espero que esto se quede después de la pandemia porque la verdad agiliza mucho la tramitología. Y justamente al momento en que se está generando la maestría que promovemos, a la par, digamos, salen simultáneamente un juicio que es precisamente uno de lo que yo estaba comentando, el juicio oral ejecutivo mercantil, que es precisamente para recuperación de cartera vencida. Entonces, la verdad es una maravilla porque esto arranca a la par de los conocimientos que se desarrollaron para la maestría. Podríamos decir que en México somos la única maestría que, digamos, de lleno en el temario trae este tema desarrollado, el juicio ejecutivo oral mercantil. Entonces, ¿por qué hago este señalamiento? ¿Por qué platico toda esta historia? Porque, como te lo comentaba, una gran problemática de México ante el mundo en materia de comercio exterior es la morosidad. Aquí en México tarda mucho en pagársele a las facturas a nacionales y a extranjeros. Pero con este juicio, ahora que ya tenemos medio año de su implementación, de que ya lo soltamos, ya flotó y ya navegó, pues nos percatamos que los juicios o la recuperación de cartera puede ser que a través de esta presión que establece la ley en estas técnicas, puede haber una recuperación incluso de entre 4 y 5 meses. Digo, no en todos los casos, pero el 35% de los asuntos que se presentan han tenido una recuperación en este periodo de tiempo, según datos del Consejo. Y en ese sentido, bueno, pues ya ante los demás, como empresarios, pues ya no está tan tétrico el tema de invertir nacional o internacionalmente,
porque sabes que si tuvieras un problema de cartera vencida, pues tienes como un adelanto, ¿no? Una ventaja, ya no te vas a aventar un proceso de años. Y en este sentido, la maestría que tenemos nosotros cuando hablamos del área mercantil, precisamente nos vamos de lleno a técnicas de litigación, tendientes a decir, mira, los juicios mercantiles van en este sentido, las estrategias son estas, las resoluciones de la Corte en la 10ª época son estas, y esta es la estrategia que te pudiera acomodar un poco mejor. Entonces, esa, digamos, es la forma en cómo estamos tratando en esta maestría, en esta oferta educativa, el tema de lo mercantil. E incluso fíjate que había hace poco, en alguna conferencia a la que pude asistir, platicaban algunos despachos muy audaces, despachos del extranjero, que comentaban que incluso a través de un apoderado, con un convenio notariado y si están dentro del convenio de la apostilla, podrían ellos tramitar desde su país los juicios mercantiles solamente requiriendo un abogado en México para realizar el embargo y los actos de ejecución. Y después del análisis que presentó el ponente, pues te percatas que es cierto. O sea, vamos, el juicio mercantil incluso abrió la posibilidad de que un despacho en el extranjero pudiera empezar a hacer recuperación de cartera vencida a través del sistema online. Pero estos temas, todo esto lo tenemos ahí aterrizado muy bien en la maestría. Pero oye, Oscar, pues tú qué opinas, oye, ¿cómo nos ven en el extranjero en este tema? Oye? Bueno, a mí me parece, la verdad que interesantísimo lo que has comentado, porque había oído algo, pero no tenía un conocimiento como tú lo has explicado, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco a lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Es decir, que desde la perspectiva de quienes nos están viendo, ¿no? Desde quienes nos están viendo al fin y al cabo, pues es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia de que se van a encontrar cuando acaben su grado, sus carreras, sus másteres, pues o sus titulaciones especiales, se van a encontrar con una profesión que les va a requerir una serie de habilidades en las que van a entrar desde el principio y bien aprendiéndolas, ¿no? Que eso es muy importante. No es lo mismo reciclar que educarte desde el principio en ese tipo de materias, ¿no? Y es indudable que si en el campo penal tenéis el principio de oralidad, como hemos visto, y además ahora en una materia tan importante y además lucrativa, diría yo, entre comillas, ¿no? Para los propios abogados, ¿no? Porque es una materia en la que evidentemente el grado de negocio y de volumen de trabajo que existe es muy importante, pues el disponer de estas habilidades, pues yo creo que va a ser muy, muy importante para el futuro de todos esos profesionales que nos están viendo, ¿no? Por lo tanto, insisto, esto nos lleva a algo que venimos diciendo desde el primer momento, ¿no? El joven abogado mexicano tiene que darse cuenta de que no basta con esos conocimientos jurídicos y esos conocimientos procesales, sino que tenemos que prepararnos para ser grandes argumentadores, grandes comunicadores y sobre todo saber emplear esas técnicas que en procesos tan importantes como el penal o el proceso mercantil recién instaurados con esta nueva modalidad en vuestro país, pues hay que estar preparados, ¿no? Y eso es lo que yo sacaría de todo esto y por supuesto entiendo que internacionalmente, como dice, es una mejora sustancial importantísima. Es decir, muchas veces el legislador tiene que tomar medidas que faciliten la inversión extranjera y evidentemente un proceso ágil y rápido para la recuperación de las carteras vencidas, ¿no? O de los impagados, como decimos. Nosotros decimos aquí morosos. Tú dices chicaneros, ¿no? Chicaneros. Morosos, Chicanero. Como aquí. Pues claro, eso es muy importante. Eso ayuda a que se genere más inversión y haya más seguridad. En definitiva, le estamos dando también seguridad al inversor extranjero y, por supuesto, al interior, ¿no? Que es el primero que tiene que cobrar puntualmente, ¿no? El que es de allí, del país. Bueno, pues, Carlos, yo con esto yo le daría ya traslado a Beatriz para que comente lo oportuno, ¿no? Al respecto. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido muy ilustrativo este ejercicio comparativo de lo que sucede en México, lo que sucede en España. No estamos muy diferentes en realidad en nuestro ejercicio profesional. Es muy similar. Nos llevan un poco de ventaja en España, eso sí, con la oralidad. En México nos tardamos un poquito más. Pero para ser franca, como bien dijo Carlos, los abogados que somos de la vieja guardia, sí nos tomó por sorpresa enfrentarnos a este tema de la oralidad, porque no estábamos acostumbrados, todo lo hacíamos pues en escrito y solamente comparecíamos de viva voz a audiencias testimoniales o confesionales, pero no durante el proceso. Entonces fue un reto para los abogados que estábamos acostumbrados a otra forma de trabajar,
esta demostración del conocimiento de la ley, como habían señalado y muy oportunamente. Un abogado que no conoce la ley cuando está en un juicio oral va a demostrar o su sabiduría o la ignorancia y la habilidad para el manejo en el momento de la audiencia o de la presentación que estemos realizando. Las técnicas argumentativas son fundamentales en la oralidad y pues sí, se señalaba que el abogado se hacía en la calle. Definitivamente ahora yo no comparto esa opinión. El abogado ya tiene que ir preparado para enfrentarse en la calle, como decimos coloquialmente, en el juicio, de manera adecuada. Y qué mejor con una muy buena preparación. Y bueno, la destreza para formular preguntas con inteligencia para no incurrir en las fallas que tenemos los abogados como limitantes al plantearlas, también son muy importantes. No a cualquier abogado se le da, esto también tenemos que tenerlo muy claro. Hay que practicar para que el día de la audiencia o cuando estemos frente a la autoridad, no nos Óscar, ¿puedes continuar? Que parece que Beatriz tiene algún problema con su red. Gracias. Sí. Bueno, la exposición que estaba... Sí, Beatriz, que se ha quedado cortado un momentito. ¿Puedes seguir? Sí, sí. Entonces, bueno, les decía que la destreza para hacer las preguntas y no quedar en evidencia ante la autoridad por la falta de formulación adecuada, es necesario practicarla y aprenderla, pues la verdad, con estudios, ya no en la calle, porque el cliente no nos va a pagar para que aprendamos a defenderlo en un juicio oral. Él va a pagar por alguien que ya sepa hacerlo ante una instancia de la oralidad. Y bueno, esto que nos está tomando ahora desprevenidos en todo el mundo, la tramitología en línea, que como señalaba Carlos, yo también deseo formalmente que se quede, pero tomarlo con la seriedad de vida, que no porque estemos en línea no lo tomemos con esa seriedad, sino hacer de cuenta que vamos al tribunal como siempre, pero esta tramitología en línea agilizaría mucho la impartición de justicia y evitaría muchos contratiempos en los tribunales. Pero yo quisiera saber si las personas que nos hicieron el favor de estar presentes tuvieran algún comentario, alguna duda que nuestros panelistas pudieran resolverles. Y vamos a abrir un espacio de unos minutos por si alguien quisiera hacer algún comentario, con todo gusto poder atenderlos. Mientras tanto, mientras nuestros asistentes nos hacen el favor de plantearnos alguna duda, alguna cuestión, pues yo les quiero agradecer a ambos por sus puntos de vista, la verdad, tan enriquecedores, tan ilustrativos, que nos permiten a nosotros conocer lo que muchas veces no sabemos qué sucede en el extranjero. Sabemos que tenemos colegas en todo el mundo y muchas veces nos dicen es que el derecho en cada parte del mundo es diferente. Yo creo que es diferente sobre todo en cuanto a la legislación. Eso es lo que nos hace diferentes y nos hace ser una disciplina muy local, que tienes que conocer realmente los ordenamientos del lugar en donde estás laborando, incluso a nivel país. Pueden haber algunas disposiciones que contravengan con las que llevamos a cabo en uno u otro lugar. Y me supongo, claro, que tanto en México como en España, esto cotidianamente se presenta. Bueno, yo le pido ayuda al soporte que tenemos en este momento. Si no tenemos alguna pregunta, entonces yo doy como formalmente concluido nuestro evento. Les agradezco muchísimo su asistencia, su puntualidad y su compromiso para con Unir México. Muchas gracias al coordinador Carlos Alberto Rosas Landa, coordinador de la maestría en juicios orales. Perdona, Beatriz, Parece que han entrado alguna pregunta.
observo que hay una pregunta de Una o dos, sí. Alfonso Sepúlveda, pero seguramente nuestro equipo de apoyo nos podrá apoyar con, valga la redundancia, con la respuesta. Porque no sé, Carlos, si tenga que ver esta pregunta con nuestra maestría. Nos dicen si hay algún desarrollo en relación con el diseño de la estrategia del proceso. Supongo que se adquiere con los, Sí, con los elementos de las materias que se imparten, ¿no es cierto? sí, efectivamente, Beatriz. En relación a la pregunta de Alfonso, sí, básicamente lo que Alfonso nos pregunta en la estrategia del proceso son las técnicas de litigación. La técnica de litigación va encaminada precisamente a establecer cuál es el objetivo que yo voy a querer como abogado lograr, si voy por el actor o voy por el demandado, si voy, digamos, en este caso a defender en materia penal, y el cómo voy a llegar tiene que ser una planeación que se da a través de todo esto que hemos venido comentando. La maestría que impartimos, sí, todas las materias que van relacionadas con planteamiento del caso, teoría del delito, juicios mercantiles, precisamente van encaminadas a de la mano llevar a la gente para que ellos puedan empezar a desarrollar esa capacidad, esa técnica de poder decir cómo llego al resultado de lo que yo estoy planteando. Es precisamente lo que pregunta Alfonso. Sí, mi estimado Alfonso, sí tendríamos esa implementación o sí tenemos ese perfil en toda la maestría de lograr desarrollar esa capacidad y esa competencia en las personas que van a estudiar con nosotros. Esa sería la respuesta, Beatriz. Gracias, Carlos. Hay un planteamiento de Lisette Valer que nos dice, en los procesos contenciosos administrativos únicamente se permiten los informes orales, pero muchas veces, al tratarse de resoluciones que son objeto de la demanda de nulidad, merecería que dicho proceso ingrese a la oralidad, porque involucra cierta complejidad técnica. ¿Consideran que es factible? Por favor, Carlos. Sí, en este caso concreto, al hablar de derecho administrativo, no creo que pudiera ser compatible el tema porque como el acto administrativo se presume de acuerdo a la ley de la administración pública como perfecto, no necesitaría, digamos, estar como el supuesto que dice Lizeth, porque por presunción legal el acto administrativo se considera perfecto. Entonces, si lo pasáramos a la oralidad o le desvirtuáramos ese, digamos, ese papel de supra-subordinado, ese documento, entonces estaríamos rompiendo con el principio de la teoría del Estado. Entonces, no sería factible, pero ese sería el fundamento del porqué. Muchas gracias, Carlos. Oscar, ¿algún comentario? Y bueno, que aquí, por ejemplo, en España el proceso contencioso administrativo, el proceso menor, digamos, los procesos menores administrativos, contencioso administrativos, están basados en el principio de oralidad, o sea, tienen su informe oral, su alegato, pero luego ya lo que es el ordinario, el proceso ya general más importante, pues no tiene oralidad, lo que tiene es un trámite de conclusiones escritas. Es decir, que una vez ya que se ha practicado toda la prueba, dan un plazo de 10 días en el que se hace el alegato, pero de forma escrita. Y es ese es el sistema que existe aquí en España de una oralidad en los procesos menores y en los más importantes ya tiene escritura. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Carlos. No veo más preguntas de nuestras participantes en esta sesión. Bueno, pues vamos a empezar con mucho entusiasmo y mucho gusto esta maestría en UNIR México en el área de Derecho, en la maestría de Juicios Orales, el próximo 10 de mayo. Y en el marco de esta apertura de la maestría es que hemos realizado esta Open Class, este conversatorio con Oscar, con Carlos, y nuevamente les agradezco infinitamente su participación en este panel. Gracias, por favor, no dejen de estar en contacto porque realmente nos enriquecen las experiencias de uno y de otro lugar, sobre todo por ser una maestría, pues, que involucra a universidades de España y de México. Muchas gracias, Oscar. Nuevamente, gracias, Carlos. Gracias a todos por el apoyo que nos brindaron por esta Open Class y gracias a los asistentes. Les estaremos avisando de más eventos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias Beatriz, gracias Oscar. Leo, gracias igualmente. Hasta luego, buenos días.